Buenos días, compañeros y profesora. Yo soy Yedek Alexa Juárez Ramírez de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la licenciatura en Ciencias de la Educación, hoy en la materia de Historia de la Educación. Y yo voy a responder a dos cuestionamientos importantes. El primero es, con base en la historia de la educación, ¿qué cambios significativos se han dado en la educación? A mí me gustaría iniciar comenzando por definir qué es la palabra historia, que proviene del griego y significa conocimiento adquirido mediante una investigación. Algunas fuentes históricas son los documentos antiguos, los restos arqueológicos y la literatura. Una vez definido y teniendo muy concreto la palabra historia, vamos a retomar y vamos a irnos a lo que es el Antiguo Oriente, en donde ya existía una educación muy diferente a la que actual nos está impartiendo la sociedad. En este caso, habrá un paréntesis muy grande en donde nos vamos a enfocar en el momento de Egipto, en donde existían formas y áreas de conocimiento en la educación egipcia, donde se cultivaban diversos saberes como la agricultura, la astronomía y la matemática. Existían dos tipos de escuelas, en donde uno se dedicaba al aprendizaje artesanal y otra donde se dedicaban especialmente a los sacerdotes. La enseñanza se transmitía de generación en generación y existía un castigo físico. Desde ahí, desde esos primeros momentos, el castigo físico era predominante en esa época, ya que según era una mejor forma de transmitir el conocimiento, el aprendizaje, lo cual pues yo no estoy de acuerdo. Ahora nos iremos a la educación en Grecia. Solo los hombres contaban con ese privilegio de ser educados y los castigos corporales aún seguían existiendo en esa época y según era el medio fundamental, como ya lo habíamos dicho, para la instrucción. Dejando a un lado Grecia y el antiguo Egipto, nos vamos a ir a México, a la educación en el México prehispánico, donde estaba la educación maya, azteca y chichimeca, en donde las culturas enseñaban principalmente la agricultura. Estaba presente en las culturas como la azteca, la educación doméstica, que era primero, y después la educación pública. Ahí se empezaba a ver un poquito más la educación pública, pero se enseñaba más que nada lo elemental, como la agricultura, la caza, la pesca y todo eso, ya que no era muy abierta la educación como actualmente la conocemos. Ahora nos iremos a la época colonial, donde existía la educación indígena, donde había escuelas abiertas para la enseñanza de la doctrina para todos, incluían niños, niñas, adultos, hombres, mujeres, etc. Ahí ya se empezaba a ver un impacto más, no tanto como solamente de los hombres, sino también hacia las mujeres y hacia las niñas. Ya se les empezaba a incorporar, donde ya era pública, no un tanto solamente especializada hacia un género. También se encontraba lo que es la educación de los criollos, en donde la población estudiantil universitaria era muy, pero muy escasa. Casi no todos llegaban a esa educación privilegiada. Y como ya hemos mencionado, muy pocos contaban con este privilegio. Y por último, está la educación de algunas mayorías y de algunas minorías, en donde las mujeres tienen muy pocas oportunidades para una formación de instrucción. Casi no eran tomadas en cuenta, donde ya habíamos dicho, los hombres eran pues los que recibían este apoyo, esta formación y bueno, especialmente lo que era las personas con mejor puesto social, ¿no? Y también la educación correspondía a la educación, a la sociedad, jerarquizada. Como ya lo habíamos dicho, solamente las personas refinadas de una alta sociedad contaban con este privilegio. Cabe mencionar que desde mi punto de vista, desde ahí ya a mí eso como que no me gustaba, porque muy pocos podían recibir la educación, pero poco a poco vamos viendo cómo esto va cambiando, cómo se va acercando más a nuestra época, a este 2020, que la educación es bastante diferente. Ahora nos vamos a ir pues a los años 1821 y 1867, donde tomaré unos puntos de la educación que para mí han sido importantes. Surgió la educación pública por primera vez en 1833. En 1857 se promulgó la Constitución, donde en el artículo 3 se señalaba que la educación era, la enseñanza era libre. Y en 1861 se crea la Ley sobre la Instrucción Pública. Ahí se establecieron 3 niveles de la enseñanza, que es la primaria, la secundaria y la superior, y estudios especializados. Ya para los años 1867 y 1910 la educación se declara obligatoria. Ahora sí, la educación a partir de los 5 años en adelante era obligatoria y se iba a castigar a las personas que no asistieran a las escuelas. En el gobierno de Porfirio Díaz se abrieron los cursos para la elaboración de libros de texto. Ahí ya se encontraba la elaboración de los libros de texto y es algo más
que aporta la educación, no solamente que los profesores tengan el conocimiento, ahora los niños también van a tener un libro, un apoyo en donde plasmar los conocimientos y en donde podrán difundirlos entre pues, los pequeños, ¿no? Los maestros serían instruidos y se quería que todos gozaran del derecho a la educación. Ahí ya el gobierno se iba a encargar de que los maestros iban a ser capacitados, especializados para que pudieran impartir clases de mejor calidad. Para el siglo XIX, el Estado ya se encargaba de la supervisión de la enseñanza. Se buscaba quitar el clero de la educación superior y en 1857 se comienza a hablar sobre la separación de la iglesia a la educación. El 80% de la población desgraciadamente era analfabeta y los indígenas eran excluidos por no saber hablar español. Eso era bastante fuerte porque ellos querían formar parte de esa instrucción y no les permitían, ya que no contaban con la lengua española. Entonces, pues sí es muy importante que enfaticemos en ese pequeño aspecto. Igual cabe mencionar que se crea la SEB el 3 de octubre de 1921. La SEB es una importante organización que ha incurrido mucho en esto de la educación, y cabe mencionar que igual se incorporaron los desayunos en las escuelas. Es otra aportación que tenemos a la educación. Y puedo decir que conforme fuimos viendo y en estos pequeños puntos que fuimos desglosando, la educación ha cambiado significativamente. Hoy contamos con libros de texto, desayunos, nuevas formas de aprendizaje, un programa, un plan de estudios que avala la educación, pero cabe mencionar que es muy importante seguirla mejorando día con día. El cuestionamiento siguiente es: ¿qué propondrías para que la enseñanza sea mejor? Sin duda alguna yo mejoraría, propondría más que nada que se mejoren los modelos en cuestión de la educación. Hoy la educación ha sido y está siendo más distinta que nada. Las nuevas tecnologías se están incorporando y es de suma importancia incorporarlas a los nuevos planes. Capacitar a más maestros y regular que estos cumplan con los requisitos necesarios. Un docente debe de cumplir con un papel muy importante, ya que la enseñanza no es cualquier cosa. La enseñanza es el futuro de México. Los niños deben de tener una educación importante y de calidad. Yo sugeriría cambiar eso, que cada día los planes se vayan innovando, se vayan renovando, no quedarnos con planes del 2012, del 2011, del 2007, porque la educación era muy diferente a esos años, ¿no? Nos damos cuenta que así como la tecnología va innovando, la educación debe de irse innovando, debe de irse renovando. Es como crear un nuevo celular, la educación debe de crearse nuevamente. No solamente irnos por cuestiones de los planes, de las teorías o todo eso, también debemos de entregarnos como docentes a hacer esta profesión, una profesión con amor, pero que ese es el primer paso para que la enseñanza llegue, no solamente se llegue memorizada, porque memorizada no es una educación de calidad. Debe de llegar al corazón, en donde la educación entre con amor y pueda ser impartida en la vida cotidiana, preparar a los jóvenes para la vida laboral, la vida social, y enseñarles a pensar por ellos mismos, a pensar por sus propias ideas, sus propias creencias, y no formarles un pensamiento crítico y recto. Creo que cada quien es libre de elegir y yo propondría eso. Para mí eso sería bastante importante, ya que la educación es un poco escasa en estas cuestiones. Podrá haber mucha tecnología, podrá haber muchos avances, pero la educación no se está viendo modernizada. Eso es lo que yo aportaría, y pues muchas gracias por la atención a todos y excelente día.